o vamos, el eslabón, ¿verdad? Como dijera esa canción de, ¿cómo se llama este cuate? El de la banda. Los Jefes de Luna. Ándale, ¿no? Que cantan. A ver, échate un pedazo. ¿Sabes cuál es la canción, no? Lo de Unidos como cadenas. Ándale. A ver, échale. No, la dejo completa. Dice verdad el profe. Que dice que unidos toda la vida. Algo así, ¿no? Eslabón por eslabón. Algo así, ¿no? Sí, así vamos. Órale. Si es que se las ponían en las bienvenidas de mecánica. Ya ven, pues sí, pues se entiende, ¿no? Ya cuando andaban ahí. Entonces el eslabón, que en un momento dado relaciona la forma escalar con la vectorial, es precisamente la forma paramétrica. A partir de la forma paramétrica, yo puedo obtener la forma vectorial de la función. Ahora, ¿cómo lo hago? Pues muy fácil. Aquí tenemos el plano cartesiano. Yo sé que para las funciones escalares lo que hago es la famosa tabulación. Le doy valores a x para obtener valores de y. Aquí, como se trata de una parábola, le doy valores simétricos. Entonces, si x vale menos 1, esto va a valer 5, con 0 vale 2 y con 1 vale 5. Entonces, con menos 1 es 5, con 0 vale 2, con 1 vale 5. Y entonces, más o menos, ahí está la parábola. Esa es en forma escalar. ¿Cómo es en forma paramétrica? En forma paramétrica también hago una tabulación. Le doy valores al parámetro para obtener las coordenadas de los puntos. Esta es la X, esta es la Y. Entonces, pues aquí va a ser así. Si t vale 0, la abscisa vale 0 y la ordenada vale 2, con 1, la abscisa vale 1 y esto vale 0. Y entonces, estos son los valores que definen a los puntos porque son las coordenadas de los mismos. Entonces, con menos 1, 5, con 0, 2. ¿Qué pasó, joven? No oigo. Alguien levantó la mano. Adelante. ¿Qué pasó? Josué. ¿Qué pasó, Josué? ¿No? Bueno, si se fijan, es la misma gráfica. ¿Sí o no? No oigo. Sí. Sí. ¿Y cómo sería en la función vectorial? Igual. Sería así. Cuando t vale menos 1, tenemos este vector, menos 1, 5. Recuerden que estos son vectores posición. Este es cuando t vale menos 1. Con 0 vale 0,2. Y con 1 vale
1, 5. Entonces, si se fijan, en el caso de una función vectorial, la función vectorial, de acuerdo al valor del parámetro, va a ser funciones, van a ser vectores posición, cuyos puntos finales van a definir la trayectoria. Pero aquí ya hay algo importante o algo que hace diferente a la función vectorial con respecto a la forma paramétrica y con respecto a la forma escalar. Y es que la función vectorial va a estar orientada. ¿Qué significa orientada? Que va a ser así con estas flechitas. Pero estas flechitas no son de las flechas de los vectores posición, si bien van a estar determinados por ellos. Estas flechitas que están sobre la curva nos indican el orden o el sentido de la función de acuerdo a el incremento del parámetro. Si se fijan, para -1 es este, para 0 es este, para 1 es este, para 2 sería así, para 3 sería así, y de esa forma vamos definiendo la parábola, y entonces el sentido de la parábola es de esta forma. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, estas son funciones paramétricas polinomiales, porque la parábola pues es una función polinomial de segundo grado. Pero ya cuando tenemos funciones como la circunferencia, ya son otra forma, porque bueno, me refiero al hecho de las cónicas principalmente, se utilizan coordenadas polares, y las coordenadas polares las vamos a estudiar más profundamente cuando veamos integrales múltiples. Por eso es importante que le metamos velocidad a esto. Entonces voy a saltarme ahorita el tema de las coordenadas polares, por cuestiones de que Dios mediante, cuando veamos integrales múltiples, específicamente las integrales en coordenadas polares, pues vamos a tener que ver ese nuevo sistema coordenado. Entonces, el verbo ahorita, para retomarlo después, nos lleva más tiempo. Y sobre todo que falta bastante. Por lo menos faltarían 2 unidades. Que claro, hay que meterle velocidad. Pero me refiero a que se perdería mucha información que tenemos. Entonces, ahorita nada más lo dejaríamos así con puras coordenadas cartesianas. Y ya después vemos cuando son polares. Y cuando son, pues obviamente, pues sí, polares, de las cuales se definen las coordenadas cilíndricas y posteriormente las esféricas. Bueno, entonces una función vectorial, ya lo vimos, tiene esta forma. Esa es una función vectorial en el espacio. ¿Por qué en el espacio? Pues porque tiene 3 componentes. Recuérdense que las partes de un vector se llaman componentes. Tiene 3 componentes, entonces estamos hablando del espacio tridimensional. Si fueran 2 componentes, sería entonces el espacio bidimensional, que viene siendo prácticamente el plano cartesiano. Y en esas circunstancias pues sería así, en forma de tríada o en forma de combinación lineal. Ahí está, ¿sí?
Esa es una función vectorial. Ahora, toda la teoría que hemos manejado sobre funciones escalares, aquí se aplica. ¿Y a qué me refiero con toda esa teoría? Pues los conceptos de límites, continuidad, derivadas, integrales, etc. Todo se aplica aquí. Solo que ahora tenemos funciones vectoriales que tienen esas tres partes. Y aquí estamos aplicando algo que se aplica muchísimo en matemática y en ingeniería, que es la superposición. La superposición. Es decir, si yo tengo una función escalar, en una función escalar podríamos entender que es una dimensión. Claro, una dimensión, el dominio, porque es una variable. En el caso de los vectores, tenemos también una componente, pero ese sería un vector sobre el eje real, o dos componentes, el plano cartesiano, o tres componentes, que sería el espacio tridimensional. Pero aquí hemos trabajado con 2 dimensiones y con 3 dimensiones. Claro que estos vectores los vectores pudieran tener 4, 5, n dimensiones. Pero esos vectores ya no los estudiamos, y no los estudiamos no porque sean difíciles, porque en realidad no lo son. La matemática es tan noble que cuando dominamos las reglas, cuando entendemos bien las reglas, los axiomas, los teoremas, en 2 dimensiones, nos damos cuenta que son los mismos para 3, y serán los mismos para 4, 5, 6, n dimensiones. Entonces no es porque sea complejidad, no es porque requiera una capacidad mayor, no, para nada. La razón es porque esos vectores queremos verlos gráficamente y solamente vamos a poder ver 3 dimensiones, ya 4 no, ¿sí? Ya 4 no. Entonces, por eso es que nada más llegamos hasta aquí, pero con esos conocimientos que tenemos, podemos irnos a las n dimensiones sin ningún problema. Pero claro, la idea es que yo quiero verlo, ¿verdad? Y esto pues es algo que nos define. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí dicho sea de paso, ya ven que ayer les hablaba yo de Descartes, ¿no? De Descartes, que fue el padre del racionalismo. Pero ya les había hablado anteriormente que había habido una corriente filosófica casi contemporánea prácticamente al racionalismo, que fue el empirismo. Nada más que el empirismo se desarrolló en Inglaterra, mientras que el racionalismo se desarrolló en Europa continental, ¿no? Específicamente Francia, con nuestro buen amigo Descartes, y obviamente con gigantes como Leibniz, ¿no? Leibniz fue un filósofo, bueno, el matemático, un genial matemático, Leibniz. De hecho, Leibniz fue por los vídeos que ya les compartí, no les he compartido un vídeo de Leibniz específico, ¿verdad? Según yo no, profe. Bueno, les voy a compartir uno por ahí. Leibniz fue una mente universal, fue un genio universal. O sea, este cuate fue matemático, fue filósofo, fue político, fue estadista. Más bien la palabra político incluso sería hasta, en cierto modo, ofensivo para una persona como Leibniz. Más bien le queda la palabra estadista. Un estadista es la expresión máxima de la política, ¿no? Vamos, un hombre estadista viene de la palabra Estado.
¿sí? Vamos, es un maestro del Estado, ¿sí? Sería como la figura perfecta del político, el estadista. Y hay muy pocos estadistas en toda la historia. Aquí en México los ha habido muy pocos. Pudiéramos hablar, por ejemplo, de Vasconcelos, sin lugar a duda. Incluso, aunque les duela a muchos, podríamos hablar de este señor Porfirio Díaz, un Charles de Gaulle, por ejemplo, un Kennedy, Incluso actualmente pues se necesitan estadistas porque definitivamente no hay. Estamos viendo que esta gente que se dedica a la política debería dedicarse a otra cosa. Porque no, o sea, son personas totalmente incapaces, con falta de talento en todos los sentidos. Es bastante crítico, ¿no? Entonces, un cuate que fue un genio en su época fue Leibniz, ¿no? Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque efectivamente ya cuando hablamos de 4 a n dimensiones, pues entraría más la razón, la abstracción, porque es algo que ya no podemos ver. En cambio, cuando estamos con 1, 2, 3 dimensiones, lo podemos ver. Y cuando podemos ver, estamos hablando del sentido de la vista. Entonces allí entraría, más que nada, pues esa parte empírica del hombre, ¿no? Porque el empirismo se basa precisamente en los sentidos y el racionalismo en la razón. Entonces aquí podemos ver cómo la matemática conjuga esas cosas, ¿no? ¿Sí? Conjuga esas cosas. Pero pues bueno. Entonces, pues vamos a trabajar 3 dimensiones. Aquí tenemos, por ejemplo, el concepto de la función vectorial. Cuando ustedes vieron funciones escalares, un concepto muy importante fue el dominio de una función. ¿Por qué el dominio? Porque es donde existe la función como tal, ¿sí? Es donde existe la función como tal. Y entonces aquí se aplica exactamente lo mismo. El dominio de una función vectorial pues va a ser la intersección del dominio de sus componentes. ¿Por qué? Pues porque la función vectorial existe por esas 3 componentes. Entonces ella va a existir cuando las 3 existan. Solamente las 3. Esta y esta y esta. Eso es intersección. ¿Sí? Y lo mismo cuando vieron el concepto de límite. El límite de una función vectorial, cuando el parámetro tiende a un valor, pues lo podemos visualizar de esta forma. Vamos a poner eso. Bueno, vamos a poner aquí por chiquito. Y entonces aplicamos la propiedad de linealidad. Y ese límite pues va a ser el límite de las componentes de la función. ¿Sí? Bien. Y lo mismo el concepto de continuidad. Acuérdense que una función es continua en un valor t igual a si la función está definida en ese valor, si el límite existe y son iguales. Esto básicamente es el concepto de continuidad para una función, perdón, aquí corrijo, vectorial. ¿Sí? Vectorial.
Y bueno, el concepto, esta es la continuidad en un valor, t igual a A. ¿Por qué? Pues porque estamos expresando la función vectorial de manera paramétrica. Pero esa continuidad se extiende al dominio o a un intervalo, si para toda t que pertenece a un intervalo, por ejemplo de A mayúscula a B mayúscula, se cumple esto. Perdón, aquí no es intervalo cerrado, tiene que ser abierto. ¿Por qué abierto? Porque en un intervalo cerrado estamos cogiendo los extremos. Y en un intervalo abierto no. Entonces tiene que ser abierto. ¿Por qué? Porque si no, no va a ser válido el concepto de límite. Recuerden que para que un límite exista, se necesita que el límite por la derecha sea igual al límite por la izquierda. Si yo cojo el extremo, entonces en el caso del extremo superior, no va a haber límite por la derecha. Por la izquierda sí, pero por la derecha no. Entonces no va a existir el límite en el extremo superior. En el inferior tenemos límite por la derecha, pero por la izquierda no. Entonces no existiría el límite en el extremo inferior, por eso es que tiene que ser abierto. Creo que eso queda muy claro, ¿no? ¿Sí o no? ¿Algo? Sí. Sí, profe. Bueno, pues todos esos conceptos, pues ahí están en su libro, ¿verdad? Diego, esto tengo que decírselos, ¿verdad? Sobre todo pues para que pues se sientan ahí contentos con su libro, ¿sí o no? Se sientan así como, ay, mi libro, como, o sea, lo agarren, hasta lo pongan ahí abajo de su almohada, una cosa de esas, ¿no? Pues bueno, aquí por ejemplo en su libro tenemos, fíjense, la gráfica de una función vectorial, que es esta figura. Observen cómo tenemos una curva en el espacio orientada. Esa orientación está determinada por las flechas. ¿Pero por qué por las flechas? Porque más o menos ahí está más o menos así, ¿no? Aquí estamos en el espacio. Y más o menos la curva es así. Y les dice, es una curva orientada de esta forma. Esa es la curva que se representa con la letra C. ¿Y por qué es así? Porque ya dijimos que una función vectorial a cualquier valor del parámetro, para cualquier valor de parámetro de t, va a existir un vector posición, que por ejemplo va a ser este, 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 va a ser este. Es decir, a cada valor del parámetro, ¿sí se alcanza a ver esto de verde? Sí, profe. ¿Sí? Aquí tenemos 5 valores del parámetro. A cada valor del parámetro le va a corresponder un vector posición. Ese vector posición, ya sabemos, su punto de aplicación es el origen, pero va a terminar en un punto final. Pues bien, esos puntos finales van a definir la curva o trayectoria definida por la función vectorial. Ahora, este sentido está determinado por el orden creciente en el cual van los vectores. ¿Sí? Si se fijan, esto va así, y entonces el sentido de la función vectorial es de esta manera. ¿Sí? Y eso es lo que viene allí en esa figura que tenemos. Bueno, pues vamos a empezar con los ejercicios. Agárrense uno del 1 al 2. Dale.
El 1, profe. ¿El 1? Sí, el 1. Bueno. Pongan sus cámaras, por favor. Ya quedamos. A ver, dítamelo, joven, por favor. Es el primer término es raíz de 4 menos t cuadrado al cuadrado. No. A ver, aquí no hay términos. No hay términos. Términos solamente cuando es una suma algebraica. ¿Sí? En una suma algebraica sí hay términos. Pero que es un pendejo, No. te estoy diciendo. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué te dices así, ingeniero? ¿Cómo lo ven? Ingeniero. Ingeniero. ¿Estás ahí? Sí, no, perdón. ¿Para qué te dices así, hijo? No fue mi intención, No te castigues, hijo, no pasa nada, total, pues cualquiera la puede regar. ¿O no? Sí, por eso, pero no fui yo, fue aquí en la casa. Ah, ok. Bueno, no son términos. Es R vector de t igual a... Y lo que tú me estabas diciendo son componentes, acuérdense, se llaman componentes. ¿Sí o no? Sí, no. A ver, ahora sí. ¿Cómo es? Raíz de 4 menos t cuadrado. Sí. El siguiente es Euler a la menos. No. ¿Por qué Euler? ¿Por qué Euler? No, ingeniero. A ver. Mire. Euler es un apellido alemán, aunque Euler era suizo. Esta letra no se llama Euler, se llama base de los logaritmos naturales o neperianos. Base de los logaritmos naturales o neperianos, o simplemente E. ¿Sí? Sí, no. Lo que tú querías decir probablemente es esto. Esto es la identidad de Euler. Esto es la identidad de Euler, pero si te fijas es una identidad. ¿Sí? Entonces aquí lo correcto es E a la... ¿Vale? ¿Sí o no? Sí, bro. A ver, entonces E a la qué? Menos 3t. Menos 3t. Luego, Logaritmo natural de t más 1. de t más 1. Muy bien. Una cosa muy importante. Fíjense cómo el libro no le pone valor absoluto. No se lo pone. Sin embargo, lo correcto es que se le ponga. ¿Por qué? Porque la función logaritmo natural solamente está definida para números mayores que 0. Mayores que 0. Entonces, t más 1 puede ser negativo. Para evitar ese problema, se le pone valor absoluto. Sin embargo, el libro no se lo pone, le pone paréntesis. ¿Por qué se lo pone? Porque se supone que tú vas a sacar el dominio y vas a pensar en eso que te estoy diciendo. Entonces, vamos a ponerlo con paréntesis. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, bro. Sí. Ahorita con su compañero me vi así como el superportero, ¿no? ¿Sí llegaron a ver esa del superportero? ¿El de Derbez? Ajá. Dice, córtale. No, espérate, mi chavo, no, le está regando, hijo. ¿Sí o no? Sí. Casi me ve así como, córtale, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Pero está bien porque así aprendemos. Bueno, yo por lo menos no sabía que se decían así o que se tenían que, porque eran, Sí, no. no eran términos. Sí, por eso digo ahí, córtale. Bueno. Entonces vamos a ver. Sabemos que R subíndice x de t, pues es la componente en x de la función vectorial. La R y de t
es la componente y de la función vectorial. Fíjense cómo las componentes no son vectores, no tienen la flecha. Las componentes son escalares, ¿sí? Y luego la componente en Z, pues es así. Bien. Entonces vamos a sacar el dominio de esto. A ver. La componente en X es una función raíz cuadrada. ¿Cómo le hacemos para sacar el dominio? ¿Igualando la mayor igual que 0? No. No. Acuérdense cómo le hacíamos ahí. Teníamos que hacer que, ¿qué cosa? Que a lo que, como es una raíz par, solamente existen raíces pares de números positivos. Entonces, a lo que le está sacando raíz debe ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Obviamente esto va a ser una desigualdad. Hay que resolverla. Y la forma de resolver una desigualdad, sobre todo cuando es cuadrática, o bueno, yo lo que recomiendo es convertirla en ecuación para encontrar los extremos. Los extremos son las raíces de la ecuación. ¿Por qué extremos? Porque recuerden que en una desigualdad la solución, si es que existe, va a ser un intervalo. A diferencia de las ecuaciones. En las ecuaciones son valores fijos. Entonces los intervalos tienen superior y tienen inferior. Y ese superior y ese inferior se encuentran cuando se convierten en ecuación. Por eso es lo que se recomienda. Entonces, aquí si yo resuelvo esta ecuación, las raíces son más menos 2. Por lo tanto, tengo esos dos extremos, pero ahora tengo 3 intervalos. Los menores de menos 2, entre menos 2 y 2, y mayores de 2. ¿Este intervalo satisface esto? No. Cualquier número de este intervalo va a hacer que esto sea negativo. Ya no lo va a cumplir. Pero en el intervalo de menos 2 a 2, esto sí va a ser positivo. Entonces esto sí lo coge. Obviamente coge los extremos. Ahí está. Y luego el siguiente intervalo no lo coge. ¿Por qué? Porque para los números mayores de 2, esto va a ser negativo. Ahí está. Esto significa que el dominio de la componente en X son los números de menos 2 a 2. ¿Sí? Bien. La componente en Y es una función exponencial. ¿Cuál es el dominio de las funciones exponenciales? De la función exponencial pura. ¿Cuál es? Todos los reales. ¿Sí o no? No oigo. Sí, profe. ¿Se coge? ¿Sí? Todos los reales. Ahí está. Luego, para la componente en Z, ¿cuál es el dominio de las funciones logaritmo natural? O bueno, de cualquier función logarítmica. Los números mayores que 0. Solamente. Entonces de aquí concluimos que t tiene que ser mayor que menos 1. Entonces el dominio de la componente en Z son todos los números mayores de 1. Ahí está. Ya saqué el dominio de cada una de las componentes de la función vectorial. Pero yo quiero el dominio de la función vectorial, no de sus componentes. Pero el dominio de la función vectorial es la intersección de los dominios de las componentes. Entonces, para sacar esa intersección, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? A ver, sale. Rápido.
¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para sacar la intersección, jóvenes? Rápido. ¿Qué hacemos? Maestro, ¿no se podría poner todos los conjuntos de soluciones en la recta real y ver dónde se intersectan? Exacto. Exactamente. Dibujamos el eje real. Obviamente tengo estos tres extremos, el -2, el 2 y el 1. ¿Por qué? Pues porque este cuate no tiene extremos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el primero son lo de rojo, cogiendo los extremos. De la componente en X, de la componente en Y es todos. Lo estoy poniendo con verde. Con verde. Y el de la tercera componente son estos que lo estoy poniendo en azul. Entonces, ¿cuál es el conjunto de números que se cumple para las tres? ¿De 1 a 2? De 1 a 2. O sea que el dominio de la función vectorial son todos los valores mayores de 1, pero menores o iguales, porque el 2 sí lo coge, de 2. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Ese sería el dominio de la función vectorial. Bueno, mañana, Dios mediante, porque ya ahorita ya no nos va a dar tiempo, vamos a hacer la gráfica de la función vectorial. ¿Sí? Con matemática. Ahorita ya no nos va a dar chance. Entonces, pues bueno, anótenlo. Si no, pues a ver si le pueden tomar una foto para compartir la captura de pantalla por ahí, para que la compartan en WhatsApp, y ya mañana pues ya la tengamos ahí para que me la dicten y comprobemos que efectivamente el dominio es este. ¿Sí? Pues bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, vamos a dejarle aquí. Échenle ganas, por favor, échenle ganas. ¿Sí? Vamos a regresar, Dios mediante, el 17 de abril, pero pues se va a ir como el agua el tiempo, se va a ir como el agua. Mayo está bastante flojo, ya lo comentamos, entonces pues hay que aprovechar el tiempo al máximo. Bueno, vamos a dejarle aquí, que pasen buena noche. Gracias, profe. Buenas noches. Sí.